buenas noches, queridos amigos y amigas de Noches Espectaculares. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Y ahora les tengo preparada una pequeña charla de una planta que es maravillosa, que es espectacular, que es la reina del aire. ¿Por qué le llaman la reina del aire a esta planta? Pues porque requiere de un aire fresco, de una humedad, es una planta tropical y es una planta mexicana. Es una planta de nuestra nación. Es un regalo que México dio a todo el mundo. Porque cuando vinieron los españoles y se la llevaron, en Europa hubo una fiebre de orquídeas que todo el mundo quería tener en sus palacios y en sus casas. Y se llevaron muchas especies que ahorita quizás estén en extinción. Esta planta maravillosa mexicana de las que yo le quiero hablar es la orquídea, la reina del aire. Las orquídeas son plantas tropicales, es decir, es una planta que requiere de mucha humedad. Es una planta epífita que a veces crece en el suelo, pero también crece en los troncos de los árboles o en las piedras, o se pega muy fácilmente a muros o a lugares donde se condense un poquito el agua y que sobre todo haya humedad. Sin embargo, esta planta maravillosa que hay de 1000 colores y que hay más de 20,000 especies y que es originaria de nuestro México, del sureste, porque la podemos encontrar en Oaxaca, en Tabasco, sobre todo en Veracruz y en toda la Huasteca. Esta planta no solamente es bella, es aristocrática. Puede estar en cualquier lugar y va a lucir magnífica. Pero sobre todo, ¿saben qué? Es una planta que mucha gente cree que es difícil de cultivar. Y eso es falso, porque la orquídea es relativamente fácil de cultivar si nosotros conocemos cuáles son sus características. Y una de las características que requiere la orquídea para cultivarse es precisamente el que, por ejemplo, tenga un sostén o un tutor que le llamamos para que se desarrolle esta guía de la que ella se va a sostener y van a nacer sus pequeños botones. Es una planta que requiere a veces de poco abono, pero que sí requiere de un lugar húmedo, pero sobre todo requiere de mucha luz. De preferencia, cuando ustedes tengan orquídeas o se las regalen o las compren, las van a poner cerca de una ventana donde haya mucha luz, pero no esté entrando el sol directamente, porque no les fascina el sol directamente. Ahora, queridas amigas y amigos, vamos a hablar sobre la temperatura que requiere la orquídea para que se desarrolle y se cultive en óptimas condiciones. Y la temperatura es la ideal, la que tenemos aquí en Ensenada, porque casi siempre dentro de las casas la temperatura que nosotros mantenemos durante todo el año, por el tipo de clima que nosotros tenemos, que es mediterráneo, es alrededor de los 20 grados. Inclusive en invierno o en verano es cuando sube un poquito más la temperatura dentro de las casas cuando son los techos de madera, pero pues en esos momentos, si está muy caliente la casa, la movemos a un lugar muy fresco, porque sí es muy importante para que se desarrolle y se cultive bien la orquídea, que nosotros la tengamos a una temperatura más o menos de 20 grados. Puede bajar a 18, 16 grados o puede subir 24, 26 hasta 28 grados, pero no por mucho tiempo. Y sobre todo que no le esté dando directamente los rayos del sol, aunque casi siempre esas plantas van a estar en el interior, que es donde se cultivan mejor. Ya hablamos sobre el riego y la humedad, pero quiero puntualizar algo que es muy importante. Les gusta la humedad, pero no les gusta el encharcamiento. O sea, la mayor parte de las veces, recuerden, queridas amigos y amigas, que la mayor parte de las veces nuestras plantas se pudren por el exceso de agua.
Entonces, esa agua que nosotros le pongamos a nuestras plantas tiene que estar perfectamente dosificada. Lo ideal sería que ustedes tengan la costumbre de riego un día a la semana. Ustedes asignen cuál, si quiere ser que sean todos los lunes o todos los miércoles o todos los sábados que ustedes descansan y no van a trabajar, pero no cuando se les ocurra regarlas, sino cuando ustedes escojan un periodo de riego para ellas. Porque sobre todo si el clima estuvo estable más o menos a 20 grados, ustedes saben que en ese momento ya se consumió la humedad de la planta y ya le pueden agregar un poquito más de agua. Otra cosa que es muy importante, aparte de la temperatura y el riego, es la fertilización. Si ustedes originalmente plantaron la orquídea en óptimas condiciones, es una planta que no requiere de mucho cuidado respecto a la tierra ni de mucho abono. Generalmente todas las orquídeas que ustedes compren van a venir en unas macetas pequeñas y van a traer casi siempre unas cortezas a un lado. Y la raíz que ustedes vean van a ser una raíz gruesa, larga, circular o tubular más bien dicho, y esa se tiene que mantener ligeramente húmeda. Entonces puede ser un aspersor o puede ser una vitamina que ustedes compren en cualquier tienda departamental de flores, que le van a agregar ligeramente así a las hojas de la orquídea. Con eso va a ser suficiente que le caiga en la raíz para que su planta sobreviva y sobre todo para que adquiera nutrientes, para que las flores se desarrollen tal y como están. Algo que a mí me gusta y que me encanta de la orquídea y que a pesar de que yo las había cultivado por muchos años, me he tardado mucho tiempo en conocerlas y que me llama mucho la atención, al menos de esta variedad de la orquídea blanca, es que comienza a llenarse de botones primero y después los botones comienzan a abrirse. Generalmente los botones que primero se abren son los que están más pegados a la parte del tallo de la planta. Y las de la punta, estos son las flores que se van a abrir al último. Pero a mí me llama mucho la atención la nobleza de esta planta, porque el primer botón que se abrió hace casi un mes, que es esta flor, no se va a secar, ni siquiera se va a marchitar, ni siquiera se va a languidecer hasta que no hayan abierto todos los botones. Y en este caso pueden ser 5, 6, 7 o hasta 12 botones, y el primero que se abrió hace 2 meses va a permanecer espectacular, va a permanecer fresco, va a permanecer muy bonito hasta que no abra el último botón. ¿No les parece eso maravilloso de la naturaleza? O sea, cómo Dios nos prodiga esa sabiduría. O sea, cómo la savia llega desde la raíz, recorre todo el tallo y viene hasta toda la punta y protege y alimenta la planta de tal manera para que esté así, radiante, para que nosotros la disfrutemos, para que la disfruten quienes vienen a visitarnos, pero sobre todo nos deja una enseñanza, porque esta planta que pareciera ser que es una planta delicada en su cultivo, no, es una planta fácil de cultivar. Así es la orquídea. Generalmente es una planta que empieza a florecer durante la primavera y durante el verano ya comienza a languidecer, se van a comenzar a secar poco a poco las hojas y va a comenzar a entrar en letargo, es decir, la planta empieza a reposar. Se desaparecen sus flores, se acaban, se marchitan, pero generalmente las hojas van a permanecer ahí. A veces el tallo va a comenzar a marchitarse, a enjutarse, a perder el agua. Pero si ustedes son prudentes y la riegan muy poco, ya no va a ser el riego cada semana, va a ser el riego cada mes, después cada mes y medio, y ustedes van a notar las necesidades de agua de la planta, porque de alguna manera cuando las puntas de las hojas se ponen amarillas, les está diciendo que ya no requiere de agua, que tiene exceso de agua. Y además recuerden que el riego
de la orquídea es con un aspersor para humedecerle ligeramente las hojas y el tallo. También algo que pueden hacer y que a mí me funciona mucho es sacar la base de la maceta, o sea, sacan completamente la maceta y la ponen en un recipiente con agua y ahí la dejan unas 3, 4, 5 horas y la regresan. A las 2 semanas pueden volver a hacer lo mismo, porque la planta y las raíces van a tomar nada más el agua que necesiten, porque una de las cosas que distingue al reino vegetal y al reino animal de nosotros es que nosotros somos glotones y las plantas y los animales nada más ingieren y toman lo que necesitan. Entonces, queridas amigas, para mí ha sido maravilloso poderles hablar de esta planta, orquídea, que es un regalo que México dio a la humanidad. Nos vemos pronto.